Y veamos, fíjense, aquí estaba haciendo una especie de resumen, ¿no? En cuanto a la energía mecánica. Mecánica se da en cuanto a velocidad y a su posición, hemos dicho, ¿no? Y en este marco, la energía mecánica se desglosa en dos tipos de energía: la energía cinética y la energía potencial. Entonces, hemos dicho que la energía cinética está asociada al movimiento del cuerpo y la energía potencial asociada a la posición. Cuando está suspendida, ¿no es cierto?, en una posición, se adquiere cierta velocidad a través de la gravedad, entonces tiene una energía potencial. Y en todo caso, esta energía mecánica tiene esta formulita, ¿no? La energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial. Así hemos definido de inicio, al inicio del temario. Fíjense aquí unos ejemplos bastante sencillos. Ustedes se van a dar cuenta que no es nada complicado. Fíjense, dice acá, si un móvil de 400 kilogramos tiene una velocidad de 54 kilómetros por hora, luego, ¿cuál será su energía cinética? Dice. Entonces, fíjense, vamos a hacer un esbozo de su dibujo. Entonces, más o menos como que es así, fíjense. Entonces, digamos, aquí tenemos un pequeño móvil. Este es el pequeño móvil, ¿no? Entonces, y este tiene una velocidad, dice, de 54 kilómetros por hora, ¿no? Y además tiene, dice, una masa igual a 400 kilogramos. Entonces, recordemos lo siguiente, ¿no? Calcula la energía cinética, dice. La energía cinética es un medio de su masa por la velocidad al cuadrado. Es bastante simple, ¿no? Entonces, aquí tenemos la velocidad. Tendremos que hacer una conversión de 54 kilómetros por hora. Entonces, hagamos esto. Aquí tenemos que a metros, ¿no? Un kilómetro tiene 1000 metros. Y aquí tenemos que una hora hacen 3600 segundos. Entonces, esta velocidad que ya he calculado, a ver un ratito, esa velocidad que he calculado es bueno, a ver si no me equivoco, es 15 metros por segundo, ¿ya? Esa es su velocidad. Entonces ya no necesito otra cosa más porque la masa está en kilogramos. Entonces digo, su energía cinética es un medio de su masa, que sería en este caso 400 por 15 al cuadrado, ¿no? Y esta energía cinética entonces me va a dar 200 por 15 al cuadrado. Y esa es energía cinética, entonces va a ser igual, allí he calculado, me da 45.000 julios. ¿Ya? Entonces hay que hacer una simple multiplicación, ¿no es cierto? Y la energía, como hemos dicho de inicio, recuérdese que se mide en julios, ¿ya? Entonces, julios. Aquí tengo otro problemita, fíjense, dice, se deja caer una esfera de 2 kilogramos de una altura de 3 metros. ¿Cuál es su energía potencial? Dice. Si imaginémonos lo siguiente. Aquí está la esferita de 2 kilogramos, bueno, esta es la masa, ¿no es cierto? Entonces cae, dice, de una altura de 3 metros, ¿no? 3 metros. Cae. Perdón, en la teoría no se ha especificado, pero esta parte se llama nivel de referencia. En la energía potencial hay que tomar siempre un nivel de referencia, porque de acuerdo al fenómeno o al tratamiento del problema, podemos tomar un nivel que se adecue, digamos, para nuestros intereses, ¿ya? Entonces, este está en reposo y va cayendo, entonces dice cuál es su energía potencial, ¿no? Entonces, aquí ha caído el objeto. Entonces, recordemos, la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por su altura. Entonces, si ustedes observan, es bastante simple, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos hecho el análisis, obviamente. Entonces, la energía potencial va a ser igual a la masa, que es 2 por la gravedad
por su altura, que en este caso es 3 metros, ¿no? La energía potencial entonces va a ser 6 por 9,8 y su energía potencial entonces va a ser 6 por 8, 48, 6 por 9, 54, 58. Un decimal, entonces esto se mide en julios, ¿no? Entonces, como pueden observar, entonces el cálculo de estos pequeños conceptos, pero que nos permiten allanar, porque en los ejemplos vamos a ver ya un poco más elaborados su importancia, ¿ya? Ahora aquí también tengo otra situación. ¿Cuál es la energía potencial de un resorte? Dice, ¿no? De constante de elasticidad de 200 newtons por metros, que se estiró 15 centímetros, dice. Nos podemos hacer el dibujito. Ahí está nuestro resorte. Entonces, este resorte, digamos, aquí era 0 y aquí se ha estirado 15 centímetros. Hasta ahí se ha estirado, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿cuál es la energía potencial? Entonces recordemos que la energía potencial es un medio de la constante de la elasticidad por x al cuadrado. Bueno, acá los datos. Los datos, el K vale 200 newtons por metro y el X vale 15 centímetros. Bueno, eso hay que calcular. 15 centímetros, entonces en metros, en el sistema internacional, 0,15 metros, ¿no es cierto? Entonces nuestra energía potencial elástica en este caso es K, que es, un medio, y K es 200 por 0,15 elevado al cuadrado, la energía potencial elástica, esto sobre esto es 100 por 0,15 al cuadrado que he calculado, 0,0225, ¿ya? Entonces la energía potencial va a ser lo siguiente, se coge dos ceros, 2,25 julios, ¿no? Ahí como se puede observar. Entonces esa es la energía potencial. Si ustedes observan, entonces sus cálculos son relativamente sencillos, ¿no? Salvo, digamos, el problema que pueda complicarse en lo que se está planteando. Bueno, este título más veamos. Conservación de la energía, dice. Que se conserve la energía es que en cada momento de un fenómeno físico mantenga esa energía y que se mantenga constante. Dice aquí, siempre que no exista, ¿ya? Importante. No tiene que existir rozamiento para que la energía se conserve. Dice, siempre que no exista rozamiento, la energía mecánica, que es E sub m, se conserva. Es decir, la energía cinética más la energía potencial, EP, no cambia en el tiempo. Es decir, esta energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. La energía mecánica, como ya hemos determinado, es la energía cinética más la energía potencial. Cuando no hay rozamiento, es decir, en terrenos lisos, la energía mecánica se va a mantener, se va a conservar. Eso me está diciendo que la energía en un punto de un desarrollo va a seguir siendo la misma energía. Eso quiere decir, siendo que la energía mecánica es energía cinética más energía potencial, para la energía mecánica inicial es energía cinética inicial más energía potencial inicial. Y para la energía mecánica final será energía cinética final más energía potencial final. Entonces, esta situación siempre se va a dar. Esto es importante, ¿ya? Cuando existan una conservación de la energía, vamos a tomar en cuenta esta formulita. Sumamente importante, ¿ya? Entonces, esa va a ser nuestra formulita cuando haya conservación de la energía. Y está bien remarcado, ¿ya? Entonces, a ver, veamos este caso. Tenemos aquí una esfera a una altura h. Y en esta parte, cuando se deja caer, la velocidad inicial es 0, ¿no? Entonces, este cuerpo empieza a caer y aquí llega a su posición final, ¿no?
Entonces, a esta le vamos a considerar que tiene una velocidad 1 y a esta una velocidad final. ¿Ya? Entonces, aquí la energía, fíjense, aquí vamos a, en este ejemplo particular, vamos a decir que no existe resistencia del aire. Ustedes se imaginarán que siendo un cuerpo liviano, puede que demore en caer por la resistencia del aire, pero así como aquí dicen no tiene que existir rozamiento, entonces aquí no vamos a considerar la resistencia del aire. Y en ese caso se va a conservar la energía. Es decir, que la energía, en este caso la energía cinética inicial, en este caso, ¿cuál va a ser? Fíjense, la energía cinética. Va a ser un medio de la masa por la velocidad inicial, que sería la velocidad inicial al cuadrado. Pero en este caso, como está partiendo del reposo, esto vale cero. Vale cero, ¿no es cierto? Es decir, que la energía cinética en ese punto vale cero, ¿no? ¿Y cuál sería la energía potencial? La energía potencial en este punto va a ser la masa por la gravedad por su altura, h, ¿no es cierto? Porque va a caer en ese sentido. En este caso, vamos a tener una energía cinética 1, obviamente respecto a su velocidad, y vamos a tener una energía potencial 1. En esta parte, en el nivel de referencia, ocurre lo siguiente, ¿no? Aquí tiene una energía cinética final, que en este caso, fíjense, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Es un medio de la masa de la velocidad final al cuadrado. En este caso tiene una velocidad ya, porque este cuerpo ha caído. En cambio, en la energía potencial final, va a ser masa por gravedad por altura. Pero esta altura aquí ya ha terminado su altura, no tiene altura. Entonces, este vale cero, ¿no? Eso quiere decir que la energía potencial, cuando ya ha llegado al suelo, vale cero. Entonces, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial va a ser igual a la energía cinética en la posición 1 más la energía potencial en la posición 1, ¿no? En esta posición de velocidad 1. O también podemos decir, fíjense, que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial es la energía cinética final más la energía potencial final. Entonces, estas relaciones nosotros tenemos en este comportamiento de este fenómeno físico. Y obviamente quiere decir que la energía cinética más la energía potencial es una constante, siempre se mantiene. O sea, en este análisis, ¿ya? Veamos este ejemplo. Dice aquí, se deja caer una esfera de una altura de 10 metros, dice. Luego dice, calcula la velocidad de la esfera cuando está a una altura de 6 metros y cuando rebota en el piso, dice. No existe resistencia del aire. Entonces, asumiendo esta situación y teniendo estas ecuaciones, nosotros vamos a poder resolver este ejercicio. Fíjense, solución. Entonces, tenemos la esfera de una masa m, obviamente, y entonces esta va a caer por acción del peso, va a caer, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tomar un nivel de referencia. Este es nuestro nivel de referencia. Entonces, este va a caer, dice, con una altura, a una altura de 10 metros, dice, ¿no? Entonces, esta va a ser su velocidad inicial, que parte del reposo, que siempre es cero, porque se deja caer, ¿no es cierto? Está en reposo, se deja caer. Entonces, a esta altura, tratándose de B sub 0, le vamos a llamar altura 0, que vale 10 metros. Entonces, esta esferita, al caer a una cierta altura de 6 metros, dice que tenemos que calcular su velocidad. Entonces, más o menos, cuando aquí está la esferita y está cayendo, de aquí tiene una altura de, bueno, en este caso, aquí vamos a considerar una velocidad 1. Entonces, esta velocidad 1, ahorita vamos a anotar los datos, es una interrogante. Entonces dice que esta es la altura, le vamos a llamar H1.
6 metros. ¿Ya? Y cuando ya llega al piso, ya ha llegado al piso, entonces aquí tiene una velocidad final, que también me están preguntando, ¿no? Dice, se deja caer una esfera de una altura de 10 metros, ahí está. Calcula la velocidad de la esfera cuando está a una altura de 6 metros, dice. A una altura de 6 metros y cuando rebota en el piso, dice. Es decir, cuando está a punto de rebotar en el piso, choca y hay que calcular esa velocidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se resuelven este tipo de problemas? Entonces vamos a decir, en este punto es 0, en este punto es, perdón, B sub 0, este es B sub 1 y B sub F. Entonces diremos, como no hay resistencia, entonces hay conservación de energía. Entonces existe conservación de la energía. Cuando actúan fuerzas que no conservan la energía, el tratamiento cambia. Pero cuando no hay rozamiento, cuando no hay resistencia del aire, la conservación de la energía siempre se va a dar. Y es decir, estas formulitas vamos a poder practicar. En este caso, fíjense, diremos, al igual que en este análisis, la energía cinética en el instante cero más la energía potencial en el instante cero, como se conserva la energía, va a ser la energía cinética en el instante 1 más la energía potencial en el instante 1. ¿Cierto? Entonces, esto vamos a decir, a ver, esto que sea para B sub 1, ¿ya? Para la velocidad 1. Bueno, acá los datitos nos estamos olvidando, perdón. Nuestros datitos son los siguientes. Tenemos una altura de 10 metros, tenemos una altura intermedia de 6 metros. No existe rozamiento. Nos preguntan por la velocidad 1. Nos preguntan por la velocidad 2, la velocidad final, perdón. La velocidad final. Y nos dan una masa, ¿no es cierto? Pero esta masa no va a intervenir dentro del proceso, pero no va a ser necesario su dato. Entonces, fíjense, por conservación de la energía, esto será. ¿A qué es igual la energía cinética en el punto cero? Entonces, la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más la energía potencial, como se ha dejado caer de una altura, es masa por la gravedad por la altura h sub 0, en este caso, porque estamos hablando de la posición B sub 0. La energía cinética 1 es 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, siempre en términos de la masa de la esferita, ¿no? Más la energía potencial, va a ser masa por gravedad por la altura h sub 1. Entonces, si ustedes aquí observan, el B sub 0 es 0 porque se ha partido desde el reposo. Entonces, esta partecita se hace 0. Entonces, ¿qué me queda? Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Me quedaría, esto lo voy a trasladar a restar al otro lado y este lo voy a dejar en un solo lado. Entonces, eso querría decir entonces que esto es 1/2 de la masa de velocidad 1 al cuadrado es igual a mgh h0 menos, este pasaría a restar, mgh1. Y si ustedes observan, en cada uno de los términos aquí hay m. Entonces, ese m lo podemos cancelar, ¿no? Entonces, lo que me queda es 1/2 de b sub 1 al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer que entonces, que b sub 1 al cuadrado es igual, este 2 lo paso a multiplicar, y más aún todavía aquí, bueno, acá hagamos nomás, gh sub 0 menos gh sub 1. Entonces, la velocidad 1 al cuadrado, entonces va a ser igual. Va a ser entonces 2 veces g, bueno, acá lo factorizamos g por h sub 0 menos h sub 1. Y entonces el b sub 1 entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 9,8, que es la gravedad, por h0 menos h1. h0 menos h1, entonces esto es 4.
¿no? Ya, y en todo caso, nuestra velocidad 1, entonces va a ser igual. 8,8 metros por segundo, ¿ya? Entonces fíjense que aquí la conservación de la energía de estas formulitas nos han podido hallar este dato. Aquí también, ojo, alguna situación. Nosotros podemos resolver por cinemática, pero posiblemente que en la parte de cinemática, para caída libre, necesitamos algún dato más, o tal vez por si no necesitemos, ¿no es cierto? Habría que hacer la diferencia y habría que hacer su cálculo. ¿Ya? Ese, por ejemplo, en el caso del B sub 1. En el caso del B sub 2 se procede de manera similar. Entonces, acá mismo lo vamos a hacer. Entonces, aplicamos lo propio. Diremos energía cinética inicial más energía potencial inicial, porque como existe conservación de la energía, es la energía cinética final más la energía potencial final, ¿no? Como hemos mencionado en lo que estaba escrito más antes. Escribimos sus formulitas. Este es 1/2 de la masa de la velocidad inicial al cuadrado más mg h sub 0, lo que más antes habíamos escrito, ¿no es cierto? En el caso de la energía cinética final será 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado más mg h. Bueno, en este caso el h, fíjense aquí, ya no tiene altura, ¿no es cierto? El h para nuestro caso vale 0 porque ya está en el piso. Entonces, aquí diremos que este vale 0 y la velocidad inicial vale 0. Entonces, solo nos hemos quedado con estas dos, ¿no? Entonces, lo vamos a escribir así, fíjense. Más aún, fíjense, para resumir esto, una vez que se han anulado estos, las masas también podemos cancelar. Y lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Que 1/2 de la velocidad final al cuadrado es igual a g por h sub 0. Eso quiere decir que la velocidad final al cuadrado es 2 veces g por h sub 0 y la velocidad final entonces es la raíz cuadrada 2g por h sub 0. Y entonces eso me da que la velocidad final es la raíz cuadrada de 2 por 9,8 por h sub 0, pero h sub 0 para nosotros es 10, ¿no? Entonces, la velocidad final resulta ser 14 metros por segundo, ¿ya? Vamos a especificar, a ver, dos ejemplos, ¿ya? Y luego vamos a estudiar algunos detalles. Fíjense, acá dice, por ejemplo, en este ejemplo, dice, por un plano inclinado se desliza un cuerpo de masa m desde una altura h, ¿ya? H sub 0, ¿no? Una altura H sub 0, aquí ya me estaba marcando, ¿ya? Dice, no hay rozamiento del cuerpo con la superficie, obviamente, ¿no? Y nuestra consulta es, ¿cuál es la velocidad final cuando este cuerpo llega a la base del plano, ¿no? Cuando llega aquí. Entonces, este tratamiento de este problema tiene que ver con la conservación de energía. ¿Cómo? Posteriormente vamos a ver que hay fuerzas que conservan la energía cuando están asociados a la gravedad, porque este cuerpo de manera natural se va a deslizar por efecto de la gravedad. Entonces este cuerpo va a ser una fuerza que va a conservar la energía, ¿ya? Entonces veamos, fíjense, solución. Como vamos a ver posteriormente y en los ejemplos que vamos a tratar, en este caso va a haber conservación de la energía, porque se tratan de que, como habíamos dicho más antes, no hay rozamiento. Cuando no hay rozamiento, se conserva la energía. Entonces eso está ocurriendo en este caso. Entonces para eso, fíjense, como este cuerpo se desliza, dice, entonces en esta primera posición, la velocidad del cuerpo es 0 en este caso, ¿no? 0. En cambio la velocidad final, en este caso, le vamos a colocar, digamos, v, ¿ya? Entonces, en esta parte lo que nuestra interrogación es cuánto vale b, ¿no? Entonces, bueno, acá nomás vamos a manejar los datos, ¿ya? Tenemos una altura y tenemos un ángulo, tenemos una velocidad inicial que parte del reposo y tenemos una velocidad final. Entonces, en esta primera parte, en el punto 0 y en el punto F,
Entonces va a haber una energía mecánica inicial en esta primera parte y aquí va a haber una energía mecánica final, ¿no? Entonces, por conservación de la energía, entonces ya no vamos a escribir esa parte. La energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la energía mecánica? La energía mecánica es la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. Y la energía mecánica final, entonces será la energía cinética final más la energía potencial final, ¿no? Entonces, como ya habíamos estudiado, la energía cinética se define, o por lo menos está definido como un medio de la masa de ese cuerpo, ¿no? Bueno, aquí dice de masa M, ¿no? No he colocado los datos, tiene una masa M este cuerpo. Por la velocidad inicial en este punto, ¿no? Estamos en energía cinética inicial, entonces V sub 0 elevado al cuadrado, ¿no? Más la energía potencial de esta masa. Entonces eso es masa por gravedad por altura, pero la altura es h sub 0, ¿no? Y en este caso, digamos, en el caso de la energía cinética final, para este caso, entonces va a ser un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, ¿no? Por definición. Y luego acá será masa por gravedad por altura, pero en este caso la altura en este punto. Y diremos que en este punto, por ejemplo, su altura es h1, digamos, ¿ya? O hf, digamos. Altura final, digamos, ¿no? Entonces esto va a ser la altura final. Pero como podemos observar, fíjense, en este caso, la velocidad inicial como es 0, entonces este término en este caso se va a hacer 0, obviamente, ¿no? Y en este caso, para el HF, como esto ya no tiene alturas respecto del piso porque ya ha llegado a su tope, entonces este HF vale 0, entonces en todo caso esto va a valer 0, ¿no? Entonces con lo que nos vamos a quedar es con lo siguiente, ¿no? Que mg h0, entonces va a ser igual a un medio de m por velocidad final. Bueno, en este caso, si hacemos el reemplazo va a ser v al cuadrado, ¿no? Velocidad final. Podríamos haber mantenido incluso eso, ¿no? Lo que podemos hacer ahora entonces acá es anular esto. Y entonces lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Que en este caso, como lo que estoy intentando es averiguar la velocidad final, entonces este v entonces va a ser igual. Entonces va a ser v cuadrado por un medio, ¿no? Bueno, este 2 vamos a ir a multiplicar allá. Entonces esto va a ser igual a 2 por g por h sub 0. Y entonces nuestra velocidad final va a ser la raíz cuadrada de 2g por h sub 0, ¿no? Por la altura inicial. Vamos a tener la gravedad, nos van a dar la altura y entonces vamos a hallar la velocidad final. Ahora esto lo he hecho un poco corto para objetivizar lo siguiente, fíjense. Esto lo he hecho a través de la conservación de la energía, ¿no? Pero podemos ver este mismo caso a través de dinámica. Veamos, con rojito, a ver, a través de la dinámica, ¿ya? Veamos el tratamiento con dinámica. Ya con lo que estamos estudiando en el anterior capítulo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo será? Fíjense, para ese caso, vamos a, en este pequeño gráfico, hacer lo siguiente. Fíjense, voy a borrarlo esto. Y bueno, en esta parte ya no necesitamos esta parte. Y entonces, tenemos lo siguiente, fíjense. Por dinámica, entonces lo vamos a hacer. Entonces, tenemos aquí el peso de esta masa que apunta hacia el centro. El peso, ¿no? Que va a ser, el peso va a ser igual a mg, ¿no es cierto? Y va a tener una normal, ¿no? Una normal. Y obviamente este peso se va a descomponer en los vectores componentes, que en este caso va a ser P sub x y este va a ser P sub y, ¿no? Y el ángulo alfa que está acá, ¿no? Entonces fíjense que en esta masa, al deslizarles, ya no actúa ninguna fuerza más, porque simplemente se va a deslizar, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros queremos averiguar, ¿cuál es la velocidad final en esta parte, ¿no? Lo hemos llamado v. Ahora obviamente aquí su velocidad inicial era 0, ¿no? Entonces, además que para
para trabajar, digamos, en la parte de dinámica y llegar a esta velocidad final, vamos a tener que tener un desplazamiento, ¿no? A ese desplazamiento le vamos a llamar X, ¿ya? Analicemos en primer caso, por ejemplo, en cuestión de dinámica, ¿qué significa nuestro P de X? ¿Ya? Aplicando la segunda ley de Newton. Entonces, P de X, que es la única fuerza que se está moviendo en ese sentido, entonces va a ser igual a masa por aceleración, ¿no es cierto?, de ese sistema. Pero P de X, en nuestro caso, va a ser P por el seno de alfa igual a masa por aceleración, obviamente, ¿no? Y este P en realidad es mg seno de alfa igual a masa por aceleración. Aquí podemos cancelar las masas y entonces lo que me va a quedar que la aceleración es g por el seno de alfa, ¿no? Pero obviamente que hasta aquí solamente he calculado la aceleración, ¿no? Otra cosa que podemos distinguir aquí, fíjense, es lo siguiente, ¿no? Podemos darle a esta parte un nombre, a esta distancia me refiero, que la vamos a llamar un desplazamiento X, ¿ya? De este cuerpo, a partido hasta acá. Entonces, esa distancia que es recorrido le vamos a llamar X, ¿ya? Entonces, observen que ahora en este pequeño triángulo podemos obtener ese desplazamiento, ¿no? Entonces, además diremos, ¿no? Además tenemos, fíjense, en este, ¿no? Tenemos que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Y entonces de aquí lo que vamos a hacer es despejar el X, ¿ya? Y el X va a ser igual, pasa a multiplicar, entonces va a ser X igual a H sub 0 sobre el seno de alfa, ¿no? Por una parte. Pero también tenemos lo siguiente, pero sabemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces G en este caso le hemos llamado Y, ¿no es cierto? Cuando estábamos en caída libre, en este caso le vamos a llamar X, ¿ya? La distancia que ha bajado, digamos, ¿no? Entonces, pero aquí el B sub 0 vale 0, ¿no? Entonces nuestra velocidad final al cuadrado, que sería el B, que es el B, pues va a ser igual a 2 veces G por X. Pero este X para nosotros vale, bueno, en este caso, fíjense, nuestra aceleración sería, ¿no? La aceleración, perdón. Nuestra aceleración. Y esa aceleración para nosotros, fíjense que vale G por seno de alfa, ¿no? Y nuestro X vale H sub 0 sobre el seno de alfa. Obviamente, ¿no? Entonces nuestra velocidad final va a ser, con este se cancela y entonces me va a quedar, perdón, es cuadrado. Entonces va a ser 2G por H sub 0 y de aquí tenemos que B es igual a 2 veces G H sub 0, ¿no? Entonces, como se puede observar, fíjense, en ambos casos, ya sea por dinámica, ya sea simplemente por el tratamiento del trabajo de la energía, entonces tenemos las mismas fórmulas, obviamente, ¿no? ¿Quién es más óptimo en este caso? Obviamente, la conservación de la energía, ¿no? Para ese tipo de ejemplos. Veamos el siguiente caso. Vamos a ver ahora la energía potencial, pero de la que participa un resorte, ¿ya? Para conservación también de la energía. Un resorte, dice aquí, por ejemplo, sufre una deformación X, ¿no? Aquí estaba dibujando al ser estirado, dice, ¿no? Es decir, lo que nosotros es agarramos este resorte y lo estiramos. Momentáneamente lo sostenemos, digamos, en esa parte, pero este resorte, al ser estirado, está en un estado donde al momento de ser soltado, entonces este va a recuperar su posición final. ¿Por qué? Está almacenado aquí una energía que está resistiendo este resorte, ¿no? Entonces, a punto de que cuando sea soltado, va a desarrollarse energía. A ese tipo de energía se le llama energía potencial elástica. Entonces dice aquí, al ser estirado, luego dice, se suelta hasta que regresa a su posición inicial, ¿no? Lo vamos a soltar y va a regresar a su posición inicial. Ahora dice, si no existe rozamiento, nuevamente, entonces fíjense, aquí no existe rozamiento, ¿no? Aquí decía, no hay rozamiento.
Y aquí dicen no existe rozamiento, ¿no? Entonces cuando no hay rozamiento se conserva la energía, ¿ya? Entonces fíjense, agarramos el resorte y lo soltamos y este va a ser su posición inicial. Imagínense que este fuera un punto 0 y este fuera un punto X. Obviamente que la deformación en este caso es X, obviamente, ¿no? En esta partecita, cuando está estirado este resorte, su velocidad inicial es 0. ¿Por qué? Porque lo estamos sosteniendo, ha sido estirado. Ahora, su energía potencial está guardada. ¿Cuándo lo va a desarrollar? Cuando lo soltemos, esto obviamente, ¿no? Y en esta parte va a tener una velocidad final, ¿no? Entonces va a tener una velocidad inicial y cuando regresa a su posición inicial va a tener una velocidad final. Entonces, como no hay rozamiento, entonces aquí se manifiesta la conservación de la energía. Es decir, aquí va a tener su energía mecánica inicial y aquí va a tener una energía mecánica final. Entonces diremos, solución. Como no hay rozamiento, entonces se conserva la energía. Es decir, que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. ¿Y eso qué quiere decir? Que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial final. Ahora recuérdese que esta energía potencial, tratándose de un resorte, tiene una formulita, ¿no? La energía potencial elástica, en este caso es la elástica, es igual a 1/2 de la constante K por la deformación al cuadrado. Esta es su formulita, ya para la energía potencial elástica. Entonces es lo que vamos a manejar aquí. No podemos manejar como en este caso MGH, ¿no es cierto? Porque este estaba respecto de una altura, en este caso es un resorte. Entonces manejamos, fíjense, ¿quién es la energía cinética inicial? Va a ser 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más la energía potencial elástica. La energía potencial elástica es 1/2 de K por X, por la deformación, ¿no? En la parte inicial se ha estirado un X, entonces este X permanece, sería al cuadrado. En cambio, en la energía cinética final, cuando ya llega aquí, entonces será 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, ¿no? Más la energía potencial final. Eso es 1/2 de la constante por la deformación al cuadrado. Ahora aquí analicemos, fíjense. La velocidad inicial en este punto vale 0, entonces esto se hace 0, ¿no es cierto? Ahora fíjense, esta es la deformación. Cuando la energía mecánica final, cuando ha llegado a su posición, ya no existe deformación, es decir, que el X vale 0 en esta parte. En esta parte, que es la energía potencial final, este vale 0, porque el X vale 0, ¿no? Entonces, con lo que nos hemos quedado es lo siguiente, ¿no? Esto será 1/2 de K por X al cuadrado igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Con velocidad final más lo vamos a manejar. Como nos dicen, ¿no? ¿Cuál es la velocidad al retornar a su posición final? Nos estamos pidiendo la velocidad final acá, en este caso, ¿no? Queremos saber a qué es igual esa velocidad final. Aquí, como se puede observar, con este se anula. Y entonces tengo que la velocidad final, o sea, masa por velocidad final al cuadrado, entonces es igual a K por X cuadrado. Entonces la velocidad final al cuadrado, entonces es igual a K por X cuadrado y esto dividido entre M, ¿no? Y obviamente si sacamos raíces, la velocidad final, entonces va a ser igual. Bueno, este va a salir de la raíz cuadrada, entonces esto va a ser X por la raíz de K sobre M, ¿no? Y ahí está nuestra velocidad final, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es en cuanto a la energía potencial elástica. Veamos algunas particularidades referente a esta parte inicial de la conservación de la energía. Dice, como observación, dice, en general se pueden decir que existen fuerzas que conservan la energía, como ya hemos visto, y hay fuerzas que no conservan la energía.
De manera inicial vamos a ver algunos casos. Obviamente se pueden ver mayores casos, ¿no? A nosotros lo que nos interesa, la parte básica, conceptual, digamos, de este tipo de fuerzas. Obviamente se pueden entrar a otros temas donde son de otro interés y de otro contexto. En general se pueden decir que existen fuerzas que conservan la energía y que no conservan la energía, entre las cuales podemos mencionar las fuerzas conservativas, es decir, las que conservan la energía. Estas fuerzas conservativas siempre están asociadas a la energía potencial. ¿Por qué? Porque la energía potencial tiene que ver con la gravedad. O sea, las fuerzas conservativas siempre van a estar en el marco de la energía potencial, ¿no? La fuerza de la gravedad, por ejemplo, es una fuerza conservativa. Ya ahorita vamos a colocar. Entonces, la fuerza gravitatoria, en lo anterior, y esta energía potencial que tiene que ver con el cálculo de las masas y la altura respecto, digamos, de los planetas, que esta que no hemos trabajado, ¿ya? Pero también que su estudio no es tan complicado, ¿no? Se la puede trabajar, ¿ya? Entonces, esta también es una fuerza gravitatoria. Otra de las fuerzas conservativas es la fuerza elástica, que como ya hemos definido, es un medio de K por X cuadrado. Esa es la fuerza elástica, ¿ya? Que es su energía potencial. La fuerza eléctrica, por ejemplo, en este caso tenemos que es una constante K por Q, que son energías, ¿no es cierto?, sobre un resultado R, ¿no? Eso hay que verlo como otro tema particular. Dentro de este marco, por ejemplo, ¿quiénes serían fuerzas conservativas que estén asociadas con energía potencial? Como les decía, por ejemplo, está la gravedad, que es una fuerza, ¿no es cierto? Y luego también hemos estudiado el peso, luego hemos estudiado la normal, luego también hemos estudiado la tensión, y bueno, en este caso la fuerza elástica, y bueno, etcétera, digamos, le podemos colocar, ¿no? Digamos, esos son algunos ejemplos de algunas fuerzas que son conservativas, ¿ya? ¿Y por qué son conservativas? En el caso de cuando vamos a tratar un problema y cuando no hay rozamiento, entonces vamos a poder aplicar las fórmulas que estamos aplicando. En un inciso B, fíjense, fuerzas no conservativas. Estas fuerzas no conservativas no se asocian con la energía potencial. ¿Por qué? Porque siempre van a tener un rozamiento referente a alguna superficie. En ese caso, lo que trabaja en este caso son las fuerzas de rozamiento, ya sea estático o dinámico, ¿no es cierto? Las fuerzas de rozamiento que hemos estudiado. Estas fuerzas de rozamiento, como están asociadas, digamos, con la superficie, es decir, tienen un rozamiento, obviamente no dependen de la gravedad. Por tanto, estas fuerzas no se van a asociar con la energía potencial, ¿ya? Y entre ellas también podemos ver a las fuerzas magnéticas, que es otro campo, ¿no es cierto? Eso como observación general, ¿ya? Vamos a ver ahora algo fundamental, que posteriormente vamos a completar, que es la relación entre el trabajo y la energía. Un relacionamiento entre estos dos términos, dos escalares, que hemos dicho que trabajo y energía son escalares, es la siguiente, fíjense. La unidad de medida en ambos siempre va a ser el julio, ¿no? El joule, el julio, ¿no? ¿Ya? Ambos tienen la misma unidad de medida. Otra cosa, la energía mide la capacidad de hacer un trabajo, lo que hhemos dicho, ¿no? Entonces, ese es su relacionamiento. Ahora, el trabajo es un método para transferir energía entre sistemas, ¿no? Eso lo tenemos que ver como un ejemplo. Y también otros relacionamientos tendremos, dicen, ambas se relacionan a través de fuerzas conservativas y no conservativas, como ya veremos posteriormente, ¿ya? Además, dice, en las fuerzas conservativas, el trabajo no depende de la trayectoria. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, bueno, aquí a ver, digamos, si tenemos una partícula, ¿ya? Y parte de un punto P sub 1, digamos, parte de un punto P sub 1, entonces digamos, va a llegar a un punto P sub 2. Y esta es su trayectoria, ¿no es cierto? Le que hemos llamado S1, digamos, trayectoria. Entonces tenemos, digamos, que hay otra trayectoria entre estos que, digamos, puede ser S2. Y hay otra trayectoria que para llegar al punto 2, que sería S3, digamos. En ambos casos, para realizar el desplazamiento de esta partícula en este punto, entonces se concibe un trabajo, ¿no es cierto? Hay un trabajo. Entonces, en este caso,
sucede que ese trabajo siempre va a ser el mismo, dice, ¿no? Por eso dice aquí, el trabajo no depende de la trayectoria, es decir, que el trabajo que realiza este desplazamiento es W, es su trabajo, y el trabajo que está describiendo de este punto a través de esta trayectoria es el mismo trabajo, y en este caso es lo propio. Son el mismo trabajo, está diciendo, ¿no? En otras palabras, en las fuerzas conservativas, el trabajo no depende de la trayectoria, realiza el mismo trabajo. Ahora, el trabajo sobre una trayectoria cesada es nula, dice. Por ejemplo, si partimos de un punto P y existe un desplazamiento donde regresa a su punto inicial, entonces este trabajo de acá que has realizado, de ir de P a P, entonces este trabajo en este caso es cero, eso está diciendo. ¿Ya? Entonces para este caso, ¿no? En una trayectoria cesada, ¿sí? ¿No? Es una cesada, entonces nula, dice, su trabajo es cero. Como vamos a ver seguramente en algún ejemplo, ¿ya? En el caso de las fuerzas no conservativas ocurre lo contrario. El trabajo sí va a depender de la trayectoria, y en el caso segundo, el trabajo sobre una trayectoria cesada no va a ser nula, como vamos a ver en algún ejemplo. Como conclusión de esta primera parte en conservación de la energía, podemos decir, cuando actúan fuerzas conservativas, luego se conserva la energía, es energía mecánica, ¿no? Y en ese caso diremos que la energía mecánica inicial, digamos, en un punto es igual a la energía mecánica final en otro punto. O también aclarando que es la energía cinética inicial más la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial final, ¿no? En realidad esta es una relación fundamental del cual al final vamos a dar una conclusión, ¿ya? Pero de todas maneras encerramos un recuadro. Posteriormente vamos a ver el relacionamiento de estas fuerzas conservativas y no conservativas a través del trabajo y la energía que determinan estos cuerpos, ¿ya? Estas fuerzas, quiero decir.